Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, arrancó una nueva semana post elecciones, dale, vamos. Fresquito el tiempo, parece que quiere volver el invierno, 12 grados. No se quiere ir este invierno, está tremendo. La máxima para esta semana va a ser recién el viernes de 22 grados, la máxima más alta. Después todo el resto de los días, 16, 18 de máximo. Bueno, habrá que hacerse amigo de la noche, como dice Ciro. ¿Qué va a hacer? Abrazar la oscuridad. Ayer una colega bastante conocida decía el baile que nos comimos. No, bueno, tampoco sé si nos comimos un baile, tampoco sé si fue. Hay que ahora le vamos a poner un poco de análisis, un poco de información. Es verdad que sorprendió sobre todo porque también había quedado la expectativa un poco más alta después de lo que fue la elección bonaerense de septiembre. Una vez más, no hay que cenarse, ¿cómo es? Almorzarse de la cena, ¿no? Bueno, siempre hay que esperar, y acá me parece que hay otros factores que tenemos que analizar, que también quiero que ustedes participen, al 11 3200 0530. Al mal trago, hay que pasarlo con un poquito de azúcar, de edulcorante, acompañado, para que sea un poco más liviano. Así que eso lo hacemos como todos los días, arrancando juntos cada una de las mañanas, compartiendo ideas, compartiendo reflexiones, contando lo que pasa también. Y sobre todo, esto no termina. Siempre hay que ponerse a laburar. Te vaya bien o mal, siempre hay que ponerse a laburar. Está bien lo que me dice Silvito. Esto recién empieza, es una buena síntesis, para esto que les venía compartiendo. 11 3200 0530 es la línea de oyentes. Los leemos, los escuchamos de temprano. Si mandan audios breves, algunos los podemos llegar a poner y compartir al aire. Estamos también en Somos Radio AM530, ya con el streaming encendido. Ayer fue un día largo, histórico, muy importante también para nosotros aquí en la Radio de las Madres. Una cobertura full.
especial con la red de radios universitarias de todo el país, en más de 25 puntos, cubriendo toda la información que iba llegando, cubriendo todo lo que iba pasando. Estábamos ahí con Aruna, estuvimos desde bien temprano también, desde las 9 de la mañana, con edición especial de Un Buen Comienzo y con toda la información de lo que fue pasando en las primeras horas del día de la elección, después el resto de los compañeros hasta bien entrada la noche con todos los resultados. Y claro, resultados que a medida que vayan pasando las horas, los minutos, los días, vamos a poder ponerle un poco más de análisis. Entiendo que ayer la primera reacción fue, bueno, evidentemente queremos un país narco, evidentemente queremos un país vinculado a los candidatos de dudoso financiamiento, ¿no? Que hoy por hoy está investigando la justicia. Evidentemente queremos un país que le pega a los jubilados, que trata mal a las personas con discapacidad, que no invierte en la educación pública. Entiendo que ese fue el primer reflejo, pero hay que correrse un poco de esa línea, me parece, de análisis y poder ir un poco más allá, porque si no es pensar que, bueno, uno tiene la razón y todo lo que ve el resto, o lo que ve 40% que ayer votó a las listas oficialistas, están de la cuca, ¿no? Están de la cabeza. Bueno, podemos verlo de esa manera. Puede haber en algunos casos algo de razón en eso, pero me parece que hay que ir un poco más allá y hay que entender que en todo caso la sociedad argentina está en un momento donde evidentemente lo que se está disputando en términos ideológicos, emocionales y demás, bueno, hace que el debate vaya en ese sentido y que haya un 40% que pueda seguir creyendo que este camino es por el que hay que insistir. El video que circuló todo el fin de semana en redes sociales, que ahora después si lo encontramos lo compartimos por si alguno se lo perdió, ese video es el resumen para mí de lo que está pasando con un sector de la sociedad en nuestro país. Un tipo con un piletón hecho en la General Paz, después del temporal del viernes a la noche, sábado a la madrugada. Se quedó a gamba porque se le quedó el auto. No estaba pudiendo ir a laburar. Sabía que si no llegaba a hacer ese pedido, ese envío, iba a no iba a tener para morfar y se le iba a complicar la economía de esta semana. El tipo venía así. Estaba clarísimo que lo que estaba pasando ahí es por la falta de la obra pública y de la manutención de la obra pública. Y cuando le preguntan, ¿y vas a ir a votar el domingo? Sí, lo voy a ir a votar a Milei porque hay que seguir insistiendo en esto, ¿no? Sin terminar de creer o darse cuenta que los últimos 2 años de falta de inversión llevan a esa consecuencia que a él le estaba complicando la vida. Bueno, ahí hay algo más. Ahí hay algo más que pensar. Ahí hay algo más que interpelar. A mi gusto, y esto lo dije durante toda la campaña y lo vuelvo a decir hoy, el día después, y aclaro lo anterior para no hablar a boca de jarro con el diario del lunes, para mí hay que empezar a hablar de propuestas concretas. ¿De qué vas a hacer concretamente? ¿De qué es lo que tenés para ofrecer concretamente? El programa de gobierno que se viene hablando y que viene convocando mucho en el PJ Nacional y de lo cual se viene hablando mucho, bueno, eso empezar a comunicarlo claro. Así como en su momento la reflexión fue, capaz no se comunicó del todo claro lo que se estaba haciendo para mejorar la calidad de vida haciendo gestión, bueno, y eso después marea y te hace pensar que vas a tener los derechos que tenés ahora para siempre, etcétera, etcétera. Bueno, eso mismo hay que hacerlo ahora, en todo caso, para poder recuperar el acompañamiento de los sectores de la sociedad necesarios para poder ir más allá y para poder de alguna manera volver a interpelar a ese sector que en algún momento interpelaste y que hoy o no va a votar, porque también hay que saber que fue grande la falta de participación, digo 32% es un montón, y también interpelar al que por ahí, bueno, o no fue a votar, o votó en blanco, o hoy está diciendo o pensando que hay que insistir con esta propuesta anarcocapitalista, ¿no? Buenos días, querido Silvio Soler en la puesta en aire de operación técnica, Gary Castro en producción y coordinación, Juan Pablo Fierro en la producción, Leandro Deza en los controles del stream y Vicente Castro en las redes. Buenos días, compañero.
Gustavo Cirelli. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Escuché una parte porque justo estaba viniendo por acá. Me perdí el comienzo. Pero nada. Lo último fue lo más. Perfecto. Fue lo que mejor transmitió lo que venía pensando, Cirelli. Pero la sociedad está en una, maestro. La sociedad está en una, exactamente. Hay que saber cómo hacer para pensar con esa sociedad que está en una. Bueno, habrá que ver. Sí, yo. Es la que toca. Un día menos de Milei en el gobierno hoy. Tal cual. Pero habrá que analizar fríamente lo que sucedió ayer en la expresión en las urnas, esto que vos dijiste muy bien, cuánta gente nos va a votar, por qué esa gente nos va a votar, los cambios etarios en el voto, qué de los votos del 7 de septiembre por tomar el foco en provincia de Buenos Aires se mantuvieron, qué se perdió, qué desplazamiento hubo, falta el voto de extranjeros, que hay un 2%, pero son todos análisis finos, digamos, en lo concreto. Hoy empieza una etapa nueva que desde mi punto de vista tiene que ser de convicción y claridad ante lo que sucede o va a suceder, digamos, que está claro que el gobierno va a avanzar con las leyes de reforma laboral, de reforma jubilatoria, de reforma algo quiere reformar, sí. El pueblo la está pasando mal, digo, hay algo de todo este proceso de respaldo de los Estados Unidos, del impacto que ha tenido eso en la conciencia de amplios sectores, por lo visto que impactó. Pero esto es todo conjetura en primer momento. Nosotros ayer nos fuimos acá muy tarde, estamos arrancando hoy diciendo, bueno, hay que leer el triunfo del gobierno y la derrota de la oposición. Hay distintas características de la derrota. La derrota en la provincia de Buenos Aires tiene un impacto muy grande. Por lo visto, ahora sí, concretamente hoy con el diario del lunes, el desdoblamiento no funcionó. Analizando fríamente, qué sé yo, lo que se venía diciendo, quizás poniendo en la palabra de Cristina, por lo visto el resultado le dio la razón. Son decisiones políticas, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, no. Yo creo que hay que seguir. Lo dijo Grabois, claro, ¿no? Hay que seguir trabajando. Es cuando ayer estuvo muy bien también que fueron todos a poner el cuerpo al búnker de La Plata. Sí, totalmente, estaba previsto de temprano. A mí sí lo que me alarmó, digamos, es que estaba previsto de temprano y con una lectura que no era la que sucedió. Pasó algo en las urnas que no estaba previsto. A mí me sorprendió que vayan llegando funcionarios bonaerenses a las 6:30, 7 y digan estamos bien. Después, qué sé yo, esto del desdoblamiento, ¿no? Habría que ver las intendencias, pero hablando solo de provincia de Buenos Aires, hubo otros impactos muy grandes, que es todo lo de Provincias Unidas, que venía armándose con un respaldo mediático muy fuerte, esta alternativa civilizada, entre comillas, de un peronismo macrista, moderada, una derecha moderada, sí, que tampoco funcionó. El armado de Bennett, decís vos. Los movimientos que se están dando en el conjunto de la sociedad, habrá que ver. A mí las horas previas me llegaba que gente decía mañana somos todos León, mañana, y yo decía, pero no puede estar, no directamente, sino situaciones que me han contado. Pero no puede estar sucediendo esto, porque o capaz que no está equivocado. ¿Sabes qué? Recordé dos cosas. Una que vamos a desarrollar hoy, 15 años de la muerte de Néstor Kirchner. Cuando me fui de acá muy tarde, soy la primera persona con la que lo hablé, por eso, pero era muy tarde, que después lo vamos a ver. Cuando Néstor Kirchner, creo que el 4 de julio del 2009, después de la derrota muy fuerte en la elección de medio término, fue a Parque Lezama a un encuentro de carta abierta y habló. Y dijo, vamos a caminar todo el país, vamos a empezar a seguir. Y otra es un discurso hace mucho tiempo, una derrota que había sufrido Raúl Alfonsín, cuando él dice, si la sociedad se volvió conservadora, vamos a interpelar a la sociedad. Exacto, y ¿sabes qué? Y también hay otro que habló y que dijo el ex vicepresidente también de Bolivia, Lineras, en un encuentro durante el macrismo en ATE, que también fue en esa línea, Gus, que lo podemos, si lo tenemos a mano, compartir y nos metemos con la primera entrevista para seguir profundizando en este análisis, y si está ahí lo
lo usamos para también darle un poco de contexto y sumar algunos recuerdos y análisis más a esto que estamos transitando hoy. Ahí está. Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Bueno, ahí eso es un encuentro que se había dado en ATE durante el macrismo, creo que fue esto después de las elecciones del 2017. Y ahí, bueno, estaba Linera, el ex vicepresidente de Bolivia. Y esto no es para la nostalgia, es para tener la reflexión caliente. Los chinos tienen una suerte como de reflexión que repiten a menudo, que es te caes 7 veces, te levantás 8. Esto es así, es un constante. Pero lo sumamos también al análisis y a este debate, a esta mañana de debate y de análisis, a Roberto Tito Bachmann, analista político y encuestador que está en línea. Tito, ¿cómo andás? Acá Nicolás Márcico y Gustavo Cirelli te saludamos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan ustedes? Buenos días. Bien, Tito, buenos días. Largo ayer, ¿no? Largo, sorpresivo, duro. Son esos golpes que se reciben. Es una caída, sí, digo. ¿Te esperabas algo así, Tito? ¿Tenías en alguna medición o algo así? No, por dos factores. Porque sabíamos que no se iba a poder lograr el 13% de septiembre. Uh-huh. Era lógico. Para empezar, era lógico desde el punto de vista de la estructura del componente del voto. No votaban el padrón de extranjeros en esta elección. Es un padrón grande, sobre todo en la primera, la tercera y la octava, de 500.000 almas. Y porque, bueno, estuvimos frente a una campaña que, digamos, para ser para no ser tranquilíticos en este momento difícil, que fue una campaña buena, la campaña de Fuerza Patria. Uh-huh. Se notó falta de mística en la campaña, muchos intendentes que nos acompañaron. Ayer algunos preguntaban de manera tendenciosa si hubo campaña, ¿no? Digo, cuando empezaron a ver resultados. La llamaban, el último tiempo la llamaban no campaña. Claro. Esta es la verdad. Uh-huh. No quería ser tan duro, pero la pregunta fundamental, hubo pocas excepciones en la tercera sección electoral. Florencio Varela Andrés Watson en Florencio Varela sacó una diferencia importante. Mariel Fernández también en Moreno en la primera. Pero sacando esas excepciones que fueron, en realidad hubo poca distancia, mucha menos de la esperada, y el interior de la provincia regresó el votante gorila. Uh-huh. Entonces, son las primeras ideas. Yo estoy igual que ustedes, terminé muy tarde anoche, me levanté muy temprano esta mañana, y dormí poco además. Algunas cosas son importantes a tener en cuenta.
Y eso me surge escuchando lo de Linera, ¿no es cierto? Sí. Esto que pasó en Argentina está pasando en el mundo entero, ¿no es cierto? Ahora, Está pasando. ¿qué está pasando, Tito? Porque yo te digo, estoy viendo justo acá, perdón, me tiento y le pongo un poco de humor, porque sabes que venía con el auto y está la ciudad de Buenos Aires gris hoy, frío, Sí, gris, está encima, gris, frío, gris. y no anda ni el loro por la calle, y yo digo, che, esto hoy es lunes, entonces, no sé qué, viste cuando decís, bueno, ¿qué nos está pasando? Digo, ¿es el Eternauta? ¿El invierno no se quiere ir? No fue el Eternauta. Yo creo que acá para empezar, después podemos hablar de números, pero yo preferiría empezar hablando de conceptos, ¿no? Uh-huh. Para empezar, hubo un conjunto de factores. El primero de esos factores es que lo que se enfrentó en esta elección fue la bronca, porque esto fue lo que se vio claramente en septiembre, cuando vos le preguntabas a la gente en encuestas post-electorales por qué fue a votar al peronismo en septiembre, el voto bronca era el principal componente. ¿De qué estaba estructurado este voto bronca? Estaba estructurado de que no llego a fin de mes, claro, que estoy endeudado, que no tengo más tarjeta de crédito. Algunos decían esto, otros te decían no me alcanza para comer, tengo que volver a los comedores y a los merenderos. Hubo mucho sostén de los movimientos sociales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde la pobreza golpea notablemente a la gente. El argentino fue muy manso, el argentino aguantó cosas terribles, el aumento de los colectivos, el aumento de los servicios públicos, que no haya más paritarias, y lo que se viene es peor, Esto por un lado. Y por el otro lado, aquel que no fue a votar quizás, o que votó en blanco, en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde el miedo superó a la bronca. Muchos de ellos también están con bronca, pero el miedo al lunes negro, claro, eso. El miedo al lunes negro, digo, como inicio, ¿no? Sí, de un proceso. Que hoy había un que no se sacudón sabe. y el dólar se iba a 2.000 pesos, una cosa así. Sí, mirá, ayer, y esto es verdad, ayer al mediodía el dólar cripto estaba a 1.600 pesos. Uh-huh. Y cuando cerró el día, el dólar cripto ya estaba a 1.440. Tal cual. Entonces, hoy el dólar se plancha a 1.400 pesos, se acabó el fantasma de la inflación, uh-huh. se acabó la joda de los que estaban especulando con que en esta elección, listo, ya el que ganó, ganó, el que perdió, perdió. Dicen que Estados Unidos, si el dólar se va a 400 pesos, podría recuperar todo lo que puso y ganar más plata encima, Uh-huh. ¿no es cierto? Comprando en el momento de que el dólar esté muy bajo para recuperar ganancias. Uh-huh. Hoy van a ser un día de euforia para los mercados. La gente generó un voto conservador, prefirió este status quo que la gente cree que, bueno, con la ayuda de Estados Unidos vamos a estar mejor, claro. Pero que la gente no entiende, porque no entiende de macroeconomía y no entiende de proyectos políticos económicos. Es el costo esta de etapa, esto. Claro. Con este resultado, Uh-huh. le da una cercanía muy grande a poder sacar esas tres leyes. Esa sí que es el triángulo de hierro, ¿no? La laboral, la previsional y la impositiva, que va a cambiar notablemente el país, que va a volver al año 30, digamos, con respecto a lo que eran la estructura de las leyes laborales. ¿Sabes qué? Eso que decís, Tito, está buenísimo. Ayer justo hicimos transmisión especial todo el día y a la mañana, ayer lo hablábamos también con Gustavo Cirelli, lo hablábamos con distintos entrevistados. Ayer cuando arrancamos la transmisión especial temprano y lo que yo ponía sobre la mesa es esto, digo, anteayer se cumplieron 96 años del crack del 29. Lo que vimos hasta acá, lo que vimos después de toda esa historia, 2 guerras mundiales, Guerra Fría,
conflicto en el Caribe con Cuba, etcétera, etcétera. Fue todo lo que necesitó construir Estados Unidos para mantener su monopolio del dólar y de otros intercambios comerciales durante casi 100 años. Ahora lo que está construyendo es para mantenerse otros 100 años más. Entonces digo, y en todo eso entra la polarización con Maduro y un nuevo conflicto bélico del Caribe, o casualidad, entra lo que pasa en Medio Oriente. Ese conflicto, claro, porque después va a venir Cuba. Exacto. Después de Venezuela, que bueno, para ellos es más peligroso. Pero ese conflicto y esto es lo que Estados Unidos quiere hacer, y por eso la ayuda argentina no es porque Milei le fue a chupar las medias a Trump. Después a Trump eso no le importa claro, poco, no. Trump tiene objetivos económicos y geopolíticos en Argentina. Desde el punto de vista económico, porque Argentina tiene la segunda reserva en el mundo de gas natural y la cuarta reserva en el mundo de petróleo en Vaca Muerta, y que no encuentres otro Vaca Muerta un poquito más chico, que están investigándolo en el norte de Chubut, porque podría crecer el número que te dije. No solamente tiene litio y cobre, porque del lado chileno, de la misma cordillera de donde se saca el cobre, del lado chileno ya el cobre se está acabando, así como le pasó a los bolivianos con el gas. Y tiene litio, y junto con el litio también hay tierras raras, que no es otra cosa que uranio. Y después el tema de Malvinas, que es un tema muy importante. Por eso lo que quiere Estados Unidos es como cerrar una especie de estrecho de Gibraltar entre Malvinas y Tierra del Fuego, poniendo una base militar en Tierra del Fuego. Claro. Por eso a lo que viene Estados Unidos es a romper todas las inversiones, a destruir, a eliminar todas las inversiones que tiene China en Argentina, porque hoy China es su principal enemigo. Viene una especie de guerra fría con China de aquí para adelante. Tito, te pregunto por último, antes de que se me acabe el tiempo, me quiero quedar con una reflexión, aunque sea de un minuto, de lo siguiente, sin meternos en la interna, que dicho sea de paso está bastante agotadora, ¿no? Ayer veía muchos mensajes de oyentes y demás, y bastante pesada, ya creo que hay que ver cómo se encamina eso terminado el proceso electoral de este año, pero digo, sin meternos en la interna, ¿crees que lo que pasó con desdoblar las elecciones bonaerenses sirvió, como escuchaba ayer algunos analistas decir, para que se reagrupe el antiperonismo y entonces el aviso de septiembre les dé tiempo para reagrupar? Porque digo, ayer gran parte de la revertida que tuvo la Libertad Avanza también tuvo que ver con lo que pasó con la segunda y la cuarta sección electoral, con los Petreca, los Pasaglia, ¿no? Los intendentes que se habían desmarcado. Sí, había varios factores se dieron en ese momento. Es así, a veces tenés factores que te ayudan y a veces tenés factores que van en contra. Yo lo que te quiero decir como punto de partida de esto, que tampoco hay que convertir a este desdoblamiento en el cajón de Herminio Iglesias. Bien. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando pase una cosa así no hay un solo factor. Hay un conjunto de factores que se fueron dando, y este fue otro de los factores que se fueron dando. Hoy es fácil decirlo, en un momento esto le sirvió muchísimo al peronismo, y no lo pudo aprovechar por otra serie de factores que yo creo que estos sí son más importantes, que es que el peronismo está atravesando un problema identitario, un problema de identidad en el siglo XXI. El peronismo hace poco, el 17 de octubre, cumplió 80 años de vida, y quizás necesite revisar su identidad, encontrar nuevos liderazgos, mientras Cristina puede ser una líder muy particular, porque Cristina está presa por el momento. Con un resultado de esta elección no creo que cambie demasiado, porque el Congreso se achicó, senadores sobre todo, pues se perdieron senadores, diputados más o menos, no quedó muy distinto. Él hizo el cálculo ayer, hablando de 101 senadores, pero eso es calculando los de
los del PRO, claro, los del PRO. tal cual, sí. Propios tiene 81. Con el PRO, para tener esos 20 va a tener que negociar fuertemente con Macri. No va a ser tan fácil como ese pacto. Exacto. Esto es un conjunto de factores. Y en ese conjunto de factores me parece que en el centro está el peronismo, que no debe empezar a tirarse, digamos, los errores por la cabeza, sino que tiene que empezar a pensar realmente en la unidad. Bien. En recuperar la unidad, en recuperar esa marca. Sí, y en hablarle a esos electores que ayer formaron ese 40%. Tito, sigámosla, te mando un abrazo grande, siempre es un placer hablar con vos y gracias por estos minutos, a pesar del día largo de ayer y haberte levantado temprano. Gracias, Tito. Dale, un abrazo. Abrazo. Chau. Tito Bachmann, analista político, encuestador. Vamos a seguir con mucho más análisis, tenemos otro contacto más. Lo veo muy compenetrado Gustavo Cirelli. Estoy leyendo y estaba escuchando atentamente. Lo que pasa es que se abren, yo creo que es un momento para escuchar y porque se abren muchos interrogantes, podemos estar toda la mañana planteándonos cosas, ¿no? Pero coincido, digamos, que no es el cajón de Arminio el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires, ni mucho menos, como tampoco fue el cajón de Arminio lo que provocó la derrota en el 83. Pero eso por otro lado. Y después sí, para analizar paso a paso el rol de los intendentes, esto también la propuesta de Milei, hubo un respaldo, no hay que dejar de lado que esta sociedad tuvo un impacto y terminó votando el respaldo brutal de Trump a este gobierno. Digo, por miedo a la catástrofe del lunes, del lunes negro, de que todo se vaya al pingo. Lo que sea, es así. El pingo es una gran palabra. Vamos a la tanda y ya seguimos con mucho más análisis en esta mañana en la radio de las madres y en un buen comienzo. Dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Jorge Capitanich, que es candidato a senador, nos recibe, me imagino que está allí en Chaco. Claramente las expectativas son de que volvamos desde el peronismo a gobernar la República Argentina, a revitalizar la producción, el trabajo, el desarrollo de base industrial y una nueva inserción internacional en el mundo. En realidad acá hay una clara bifurcación entre la confrontación de grupos opuestos, los que privilegian el desarrollo productivo y la generación de empleo y trabajo de buena calidad, y los que están apuntalando esta timba financiera a un modelo perverso que lo único que hace es destruir los cimientos hasta del capitalismo mismo, te diría. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Súmate a la experiencia Pulqui Bar.
Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Lo mejor es tener un buen comienzo. ...16 para las 8 de la mañana... Todo pasa, ¿viste? Digo, la canción esta del Indio me hace pensar en eso, ¿viste? Todo es efímero. ¿Viste? Cuando está la cosa mala, sabés qué va a pasar. Cuando pasa lo bueno, disfrutalo porque también va a pasar. Esto es así, ¿viste? Es todo cíclico, va moviéndose. Incluso en lo cíclico, con sus problemas a veces, ¿no? Con sus complejidades, porque a veces lo cíclico hace... que bueno, vuelvas a repetir errores históricos, como nos pasa en estos tiempos. Pero hablando de un poco de historia, me parece que es un momento interesante para hablar y tener bien presente a Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Expresidente de la Nación, figura fundamental de la historia actual de nuestro país. Y ayer Gus me traía el recuerdo de cuando va a hablar después de esa derrota
del 2009 también, derrota legislativa. A carta abierta. ¿Te parece que lo escuchemos y lo comentamos? Por supuesto. A ver, escuchemos entonces lo que decía Néstor Kirchner en aquel momento, allí en carta abierta, después, al otro día de la derrota del 2009, que recordamos, ¿no? Fue un golpe duro en pleno programa y proceso kirchnerista. Escuchá. Creo que los argentinos tienen memoria y seguramente van a reflexionar durante todo este tiempo para no perder lo logrado. Lo importante es mantenerse alegre, con convicciones, con capacidad de debate, con la autocrítica natural que hay que hacer, pero no hay que dramatizar ni pegarnos con el martillo en los dedos bajo ningún aspecto. Por el contrario, lo que están haciendo ustedes hoy, a una semana de las elecciones, pensando qué es lo que hay que hacer, cómo lo tenemos que hacer, juntarnos a discutir, juntarnos a construir y tratar de armonizar en el país un proceso de transformación y de cambio es lo más importante. Es que creo que lo que están dando ustedes hoy es un verdadero ejemplo de vida. Tener la fuerza, estar aquí, estar debatiendo, estar discutiendo y tener principios y tener ganas realimenta la posibilidad que se puede construir un país distinto. Muchísimas gracias, mucha fuerza y gracias por el. Bueno, a la semana fue, no el otro día. Habría que poner en contexto, claro, fue la elección de Ali Calicate para los más jóvenes, bueno, sí. Busquen en Google. No, fue el Colorado de Narváez, la derrota de Néstor Kirchner en el 2009 como candidato en la elección de medio término en la provincia de Buenos Aires para diputado, que estaba acompañado por Sergio Massa, por Daniel Scioli, perdió contra de Narváez, Francisco de Narváez, que era un candidato de la derecha peronista, si se quiere, pero de una construcción atravesada también por el macrismo, por toda una coalición que se estaba armando, que es lo mismo que se va mutando hoy, iba cambiando de nombre y no de dueño, digamos, ¿no? Sería como o de objetivo. Con un impacto muy mediático de parte del candidato de Narváez en ese momento, Néstor Kirchner sale derrotado por muy pocos votos e inmediatamente asume la derrota, no se esconde como se ha dicho tantas veces. A la semana había todo un proceso muy interesante en esa etapa de el kirchnerismo. Hay que contextualizar lo que es post lo que se llamó conflicto con el campo o las patronales rurales desabasteciendo las góndolas de los argentinos y las argentinas por una tensión con una diferencia muy grande con el gobierno de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner en ese momento no se encontraba en el país ese día que fue Néstor, porque estaba en Honduras, creo, por el intento de golpe a Zelaya. Y Néstor habló ante Carta Abierta, que era este conjunto de intelectuales que daba el debate después de todo ese conflicto. Después con comunicados, con reflexiones para la comunidad también, la sociedad. Exactamente, que Horacio González era uno de sus referentes más destacados, que se lo veía ahí en el video para quienes pudieron ver el video, Ricardo Foster y demás. Y Néstor dijo caminar, seguir. Y así fue. Un año después moría Néstor. Y 2 años después Cristina Fernández de Kirchner ganaba con el 54% de los votos. El 50% y en primera vuelta, no en balotaje, ¿no? Sí. Y la historia es esta, digamos. Ayer, obviamente, para mí es un día, lo que sucedió ayer en la Argentina es un día negro. Después se habrá, recién estamos hablando con Roberto Caballero, que ya está por acá, digamos, de leer finalmente los números. Hoy, no podemos permitir decir, che, qué macana. ¿Qué pasó, no? Con la historia argentina. Y hay que estar atentos. Qué garrón, claro. Más de este estudio, las cosas que se pueden venir, lo que decía Tito Bachmann. Hay 3 reformas, y bueno, que va a haber que enfrentarlas como se las enfrentó durante el macrismo. Tal cual. Reforma provisional, joder aún más a las viejas y a los viejos, no solo cagarlo a palo y reforma laboral. La reforma laboral que tiene que ir por el interés. La reforma laboral está pensada, pero esto es básico. Yo no sé, desde los empresarios y no de los trabajadores. Bueno, pero hay todo un sector, Gus, que ayer fue a votar, que no tiene esto presente, que no sabe esto, que no le. Digo, el videito que circuló todo el fin de semana que mencionábamos antes, del pibe diciendo no estoy llegando, está inundado. Falta obra pública, pero voy a ir a votar a Milei porque es por acá el fin de semana. Eso para mí resume. Es lo sacrificial que hicieron creer. Sufrí hoy para vivir mejor mañana. Bueno, el tema es que es como hoy no se fía, mañana sí. Vos lo lees todos los días y sufrí todos los días. Sí. Ahora ya no te van a fiar ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque no hay almacén. Bueno.
Vamos a saludar para sumar al análisis también a Facundo Cruz, que es politólogo, analista político también y coordinador de Pulsar, que el Observatorio de la UBA, especializado en el estudio de la opinión pública. ¿Cómo estás, Facundo? Buen día, acá Nicolás Márcico y Gustavo Cirelli, te saludamos. Muy buenos días, Nicolás y Gustavo, muchas gracias por el contacto. Bien, querido, gracias por el tiempo. Facundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo vamos a estar sabiendo en los próximos días. Me parece que es prematuro todavía sacar una conclusión. Los venía escuchando recién muy atentamente y por ahí sería prematuro sacar una conclusión sobre qué electores fueron a confiar de vuelta en las listas de la Libertad Avanza, de las 24 listas, para ver si hay una explicación socioeconómica, si hay una explicación ideológica o qué tipo de explicación hay. Lo que sí se terminó confirmando ayer, me parece, es que fue una elección de voto económico, primó el voto económico, y cuando empezás a ver los números y asumís, bueno, el votante no peronista volvió a confiar en la Libertad Avanza, efectivamente es así, pero creo que ahí hay una lectura económica de esa confianza, porque queda la memoria de la última gestión de la economía del peronismo, porque ese votante no peronista sigue pensando, evaluando que el actual modelo económico le da beneficios, o bien la gestión anterior le generó más perjuicios que la actual. Es así un nuevo voto de confianza a la Libertad Avanza. La Libertad Avanza hizo campaña apoyándose en la baja en la inflación y el tipo de cambio relativamente estable. Fueron los dos únicos atributos que se le escuchó hablar al presidente respecto de las políticas públicas que implementa el gobierno nacional, sumado a la política de seguridad, y en el resto fue una campaña defensiva, y con esos 3-4 recursos alcanzó para ganar la elección, que llega a niveles de voto nacional muy similares a los de Mauricio Macri en 2017, sumando una cantidad de bancas muy similar a la de Mauricio Macri en 2017, pero con indicadores de percepción social de la economía un poco más desmejorados que en ese momento, pero con eso le alcanzó al gobierno para lograr este resultado. Facundo, y el otro día hablábamos con vos, le comparto a los oyentes fuera del aire, algo que me dejó pensando todo el fin de semana y que tiene que ver con cómo se van dando también los recambios, ¿no? Hablábamos de la generación política del 2001, de los recambios, de la necesidad quizá de a veces también para interpelar a la ciudadanía, cómo a veces se pone sobre la mesa la necesidad de lo nuevo, entonces como que a veces lo nuevo, malo, como no tiene tanto desgaste, también interpela un poco, ¿no? Algo de eso. ¿Qué crees con eso que puede también estar jugando? Puede ser que estemos experimentando una situación similar a lo que fue el 2001, ¿no? El 2001 llegó el momento de dejar los principales lugares de decisión a lo que fue la generación que hizo la transición a la democracia, y la ciudadanía expresó esa necesidad que estaba demandando en un aumento muy fuerte del voto blanco, voto nulo, lo que se conoció como el voto bronca, esa legislativa 2001, y después llegó una nueva generación, que es la generación que recompone la relación de la sociedad con la política, recompone el vínculo del Estado con la sociedad, y ahora a esta generación le estaría llegando su 2001, y tal vez lo podemos ver en algunos casos singulares respecto a los niveles de votación que alcanzaron cuando se presentaron y encabezaron las listas. No hay que cargar las tintas solamente sobre él, pero un ejemplo me parece claro de esa situación es la lista de Provincias Unidas o Ciudadanos Unidos en Ciudad de Buenos Aires, liderada por Martín Lustó, que llegó a niveles de voto que lo pusieron en riesgo para ganar una banca. Entonces, si vemos ahora quienes encabezaron las listas, esas propuestas de caras nuevas por ir afuera de la política, con todo el intercambio público, debate público que hubo al respecto, y una confianza en un espacio político que se asume eso como un atributo propio, y en ese sentido, como les decía recién, la ciudadanía confió en eso, en que es el camino que está llevando el gobierno, que es el que espera y es el que considera necesario, y es el que le vuelve a dar un voto de confianza
a Javier Milei. Entonces tal vez estemos en un proceso que, bueno, si bien el 2001 fue un poco más corto, por ahí ahora es un poquitito más largo, está llevando, porque es algo que comenzó en 2023 y se está estirando hasta 2025, y ahora depende justamente de los actores políticos dar respuesta a esta demanda que está teniendo la ciudadanía. Al mismo tiempo, no considero que el resultado de ayer sea un cheque en blanco para el gobierno nacional. Creo que es un nuevo voto de confianza. Creo que también hay varias señales de alarma para el gobierno nacional que tiene que prestar atención, y poniendo la situación en espejo con lo que decíamos de Mauricio Macri, que en ese 2017 salió muy victorioso, con un peronismo más desunido de lo que tuvimos ahora. Si haces el voto de todo el peronismo a nivel nacional, saca unos puntos más que los que se mostró públicamente ayer, pero ahora me parece que Javier Milei tiene que mirarse en espejo con el 2017, porque esa elección del 2017 cambiamos a los pocos meses, se le dio vuelta al humor social y el gobierno tuvo que cambiar el rumbo fuertemente. Facundo, buenos días. Gustavo Cirelli, te escuchaba con atención esta figura del 2001, digo, que en verdad en los rupturistas, en el cambio, vendría a estar referenciado en Milei, porque veía los candidatos de Milei, digo, Santilli, la gente votó a Santilli, votó la foto de Spert en la provincia de Buenos Aires, o votó a lo que se construyó, representa Milei directamente. ¿Se entiende? Yo creo que votó a Javier Milei y a la Libertad Avanza, y hubo mucho campaña sobre eso. La elección de provincia de Buenos Aires tiene su particularidad porque tuvo la elección provincial anticipada, ahí hubo una distribución de los votantes, y la Libertad Avanza, viendo ese resultado, activó una campaña que en el medio de esos escándalos terminó primando el color, el nombre y la asociación al presidente. Ahí fue un voto pues creo que es algo que también vamos a ir dilucidando con el correr de los días y analizando un poco más en detalle, pero hay una marca nacional que está instalada, y una figura nacional que está instalada. En la provincia de Buenos Aires se replicó de la misma manera, claro. Y la elección del 7 de septiembre anticipó dónde estaban los votos, y el gobierno nacional los fue a buscar, y capturó el voto de Somos y de Hechos en las secciones electorales más agrarias y agroindustriales, y también se benefició del aumento de la participación. A nivel nacional, hubo un salto de 6 puntos respecto de la elección que se esperaba una elección en torno al 60%, la provincia de Buenos Aires no escapó de eso, tuvo un aumento de la participación bastante importante, en torno a 5 puntos, si la memoria no me falla, y el que no fue a votar en septiembre y el que optó por otras opciones terminó confiando en la Libertad Avanza, y eso se expresa en como el lugar en el que quedó Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires, que no llegó al objetivo, terminó quedando quinto, y era tal vez, Provincias Unidas apelaba a ese voto de Somos y de Hechos en el interior, y no lo conquistó, y lo conquistó la Libertad Avanza. Facundo, muy interesante todo lo que estás planteando. Me parece que después también la otra clave es cuando tengamos los datos bien desmenuzados de qué electorado conformó, ¿no? Este voto, este 40% de la Libertad Avanza. Te vamos a convocar nuevamente para charlar. Sí, creo que hay muchos interrogantes abiertos que es interesante, Facundo, retomar. Digo, a mí hay un tópico en todo esto que es el respaldo pornográfico de Estados Unidos de Bush y el injerencismo, y cómo eso se impactó o no impactó en el voto, digamos, ¿no? De ese respaldo tan firme al gobierno. Pero es como para ir analizando los próximos días. Con gusto, cuenta conmigo, volvemos a conversar. Facundo, gracias. Abrazo grande, gracias por el tiempo. Abrazo grande, hasta la próxima. Abrazo grande. Ahí estaba Facundo Cruz, que es el coordinador de Pulsar. Pulsar viene elaborando de manera muy, muy interesante. Lo ponemos también en valor porque pertenece a la UBA. Es el observatorio de la UBA especializado en el estudio de la opinión pública, y es la sociedad entre el Instituto de Investigación de Gestión de la UBA, la Facultad de Ciencias Económicas y también la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA, lo cual le da también mucho trabajo territorial y de análisis académico. Gus, 8 de la mañana en punto. Acá estamos, nos vamos. Se nos pasó volando, y después de las 4 horas que hicimos juntos ayer. Todo muy bien. Esto recién empieza. Nosotros seguimos. No es la primera vez que se sufre una derrota de esta característica. No porque las urnas digan lo que digan, uno va a cambiar y va a seguir creyendo en lo que cree.
digamos, ¿no? Estaba mirando la cara de los candidatos. Hay que destacar que Burlando le ganó a Randazzo. Ese dato. Ese es el dato. No me parece menor que Ese es el Randazzo dato. haya sacado el 2,44 de los votos. Exactamente. Así que Burlando le ganó a Randazzo a la provincia. siempre hay una florcita que florece. ¿A cuánto está Randazzo de ser ministro de este gobierno? Pensé, sí. ¿A cuánto? ¿A poquito? Yo ya creo que ni eso, porque no le da ni para eso. Ahora va a ser una frase que se escucha mucho, Roma no paga traidores. Claro, tal cual. Ni para eso. Bueno, mañana vamos a seguir. Y acá seguiremos. Seguiremos acá firmes. Pero por supuesto. Estamos en el estudio de la Madre de Plaza de Mayo, muchachos. A ver si entendemos. Acá no Pero, no afloja nadie, Por eso que Dios. sea así. Y acá Estamos solos cansados. y lo que me recuerdan que hay que decir también es, se renovaron las 46 bancas de diputados que Unión por la Patria ponía en juego. Las mismas 46 que se pusieron en juego son las que se renovaron ayer en la elección con el resultado que dio. Así que así las cosas. Mañana nos reencontramos a las 7 de la mañana de punto. Quédense que ya llega Roberto Caballero con el equipazo de Caballero de Día. Gracias Ireli, gracias Gary Castro, gracias Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro, Silvio Soler. Y una jornada para recordar a Néstor Kirchner. 15 años de su partida. Y después de este resultado más todavía. Mi nombre es Nicolás Márcico. Mañana aquí firmes a las 7. Chau. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso